Krasnivor. La batalla de Krasnivor fue una de las tantas batallas que ocurrieron en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla se desarrolló entre el 10 al 13 de febrero de 1943 y tuvo como principal protagonista a la División Azul. La División Azul fue una agrupación de hombres españoles voluntarios que se unieron a las fuerzas del Tercer Reich para luchar juntos contra el enemigo común en la Gran Cruzada de Liberación Europea contra el bolchevismo. Krasnivor fue la última participación de los españoles en la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo fue una hazaña para los españoles, quienes, contando con solo 5.000 hombres, pudieron enfrentar a un ejército que los superaba en proporciones de 9-1. Aquella mañana del 10 de febrero de 1943, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva al mando de 45.000 hombres y 100 tanques con el único objetivo de destruir el frente en Krasnivor. Sin embargo, Stalin nunca contó con la valentía de los españoles, quienes, siendo minoría, nunca se amilanaron, nunca se retiraron del campo y mucho menos capitularon ante el enemigo, sino que, al igual que los espartanos en la famosa batalla de las Termópilas, pudieron enfrentar a un ejército que los superaba en proporciones. La División Azul no solamente cumplió con su misión de defender el frente en Krasnivor, sino que, siendo 5.000 hombres, pudieron dar de baja a cerca de 15.000 soviéticos. Tal y como lo escuchan, 5.000 españoles dieron de baja a 15.000 soviéticos. Una hazaña que es digna de recordar hasta el día de hoy. Sin duda, este plan, denominado Estrella Polar por Stalin, fue un rotundo fracaso para él y sus bolcheviques, quienes no pudieron cumplir con su objetivo y que tuvieron que retirarse al cabo de los 3 días. En Krasnivor, los españoles demostraron valentía, honor, fuerza, voluntad de poder, y no solamente humillaron a los soviéticos, sino que también rompieron el orgullo alemán. Pudieron demostrar a toda Europa que los españoles eran los verdaderos herederos de esa sangre guerrera de los antiguos romanos y de los antiguos griegos. El mismo Adolf Hitler se sorprendió al ver cómo los españoles luchaban en el frente. Decía al respecto: había leído que el soldado español era el mejor del mundo. Ahora, viéndolos luchar en el frente, lo he comprobado. La batalla de Krasnivor quizás no sea muy conocida aquí en Hispanoamérica, debido a que vivimos en un contexto en donde el lobby judeo-marxista condena todo lo que no le parece. Pero Krasnivor, el homenaje a los caídos de la División Azul, sigue siendo un orgullo para los españoles peninsulares que al día de hoy rinden homenaje a sus caídos. A pesar de que la Unión Soviética haya sido la gran vencedora de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que hicieron de las suyas en Alemania y se quedaron con toda Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial, hay algo que al día de hoy le duele a la internacional marxista. Hay algo que hasta el día de hoy no lo han podido superar, y es que nunca han podido conquistar España. No solo no han podido conquistar España, sino que los españoles le ganaron una guerra a los soviéticos en Leningrado. Eso es un resentimiento que hasta el día de hoy no lo han podido superar. Esto lo podemos observar claramente en estos grupos antifas que tienen una obsesión contra la hispanidad. Les molesta escuchar el término hispanidad, les molesta escuchar España, les molesta el himno de España, la bandera de España, la historia de España, a Francisco Franco, la División Azul. Esta obsesión que tienen significa que en partes está bien, porque eso demuestra que nunca han podido con España y que no van a poder con España. A pesar de que en la misma España existen medios de información que también condenan estos actos de homenaje a la División Azul por considerarlos colaboracionistas,
Nosotros no vamos a callar la verdad porque alguien se siente ofendido. Cuando la División Azul fue a luchar a Krasnivor, fueron a luchar contra el comunismo, no contra los rusos. La División Azul fue parte de la Wehrmacht, de eso no hay duda. El objetivo de la Wehrmacht era bien claro. La guerra era contra el comunismo, contra el sanguinario Stalin y sus bolcheviques, no contra el pueblo ruso. Prueba de ello tenemos a que hubo muchos rusos que también lucharon en alianza con el Tercer Reich contra la barbarie comunista. Por ejemplo, tenemos al general Blasov, líder del Ejército de Liberación Ruso, una agrupación de militares que también se había levantado contra el gobierno estalinista. No solamente los españoles y los rusos se unieron a esta gran cruzada de liberación europea contra el bolchevismo, sino también que se contó con el apoyo de los finlandeses, de los Hermanos del Bosque, una agrupación de milicianos de Estonia, Letonia y Lituania que habían sufrido la invasión soviética. Además se contaba con voluntarios de Noruega, de Bélgica, de Francia y de todas las nacionalidades de Europa. Cuando Hitler, el año 1941, hace un llamado a todos los europeos para unirse a esta gran lucha contra el comunismo, Hitler sabía que había diferencias entre los europeos y que no todos estaban de acuerdo con sus ideales del Tercer Reich. Es la verdad, no era necesario ser nacionalsocialista para ir a luchar contra el comunismo. Es de esta manera que los españoles lo entendieron. Los finlandeses lo entendieron también. Inclusive hombres de otras razas también lo entendieron. Como ejemplo tenemos a los hombres negros que eran parte de la Legión de Voluntarios Franceses. También fueron a luchar contra el comunismo. Para el año 1941, el mismo Hitler le hace una propuesta de paz a Churchill con el objetivo de unirse a esta gran lucha de liberación europea contra el bolchevismo. Sin embargo, Churchill no lo entendió así y prefirió pactar con Stalin inclusive 4 años después. Una gran traición para Occidente, una gran traición para Europa. Para 1941, Alemania e Inglaterra estaban envueltos en una guerra que no tenía sentido. Mientras que la Unión Soviética no solamente había invadido Polonia, sino que también había invadido Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, y solo esperaba a que Occidente se debilitara y poder invadir fácilmente toda Europa. La lucha contra el bolchevismo no era una lucha política, era una lucha en defensa de Europa. El comunismo representaba una amenaza para Occidente, para la cultura. Una amenaza que anteriormente también representó los hunos de Atila en la Europa romana, una amenaza que también representaron los mongoles en la Edad Media o una amenaza que siempre representó los turcos otomanos después de la caída de Constantinopla. La Unión Soviética, vuelvo a repetir, era una gran amenaza. Sin embargo, los aliados nunca tuvieron el valor para declararle la guerra a la Unión Soviética. En resumen, lo que quiero decir en este video es que cuando la División Azul fue a luchar allá en Leningrado, no fueron a luchar por los ideales del Tercer Reich, ni por Hitler, ni contra Rusia. Fueron a luchar en defensa de Europa, contra la amenaza bolchevique. Los soldados de la División Azul no conocían el miedo, y si lo conocían, lo habían vencido como al enemigo. Nosotros, no engañéis, tenemos miedo a perder las comodidades que nos brinda la vida burguesa. Tenemos miedo a enfermar de una gripe
a que nos miren mal en la universidad o nos suspendan de las redes sociales por fascistas. Ellos, en cambio, todo esto les parecería insignificante, y dudo muchísimo que tuvieran miedo a perder la vida, a la mismísima muerte, pues ellos tenían bien en claro que la vida no valía nada si no era entregada a un ideal supremo. Y así lo hicieron. Ellos eran valientes. No luchaban únicamente por España, luchaban también por Rusia, por Francia, por Inglaterra, luchaban por la civilización occidental, luchaban así por Europa y por América. Krasnivor representa la última gran hazaña de los españoles en una guerra convencional. Y la América española se preguntará al día de hoy dónde están estas divisiones de soldados hispanos. Pues esa división de soldados hispanos está en vosotros, porque la sangre jamás pierde su identidad y nosotros, al igual que la división azul, somos hijos de Grecia, de Roma y de España.